Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes a todos. Hoy es martes 11 de febrero y me encuentro aquí con Leo. ¿Qué tal, Publio? Buen día, saludos a todos. Vamos a arrancar dos noticias muy importantes y de última hora. La primera, un encontronazo entre Donald Trump y el Papa Francisco enloquece el presidente republicano y se lanza ahora contra la Iglesia Católica. Y Ricardo Sevilla, el periodista, humilla a Sergio Sarmiento, lo exhibe de cuánto cobraba y cuánto facturaba en los gobiernos del PRIAN. Y vamos a arrancar, Leo. Y es que Trump está enloquecido en las últimas horas, ¿no? Vimos cómo apenas el día de ayer, tenía una semana que había dialogado con la presidenta Claudia Sheinbaum, donde dijo iba a haber una prórroga para el tema de los aranceles. Se le sacuden las cosas, como que Trump en la noche enloquece y dice, ¿sabes qué? No, vamos a poner aranceles de una vez. Oye, pero dijiste que un mes, no me importa. 4 días después, 5, impone aranceles contra el acero y el aluminio, los cuales entran en vigor el día de mañana a México, a Canadá y al mundo entero. Pero no solo eso, sino que también se lanzan estos trompistas contra la Iglesia Católica. Y es que ayer sale por primera vez el Papa Francisco a hablar sobre el tema de las deportaciones masivas que habría estado haciendo Donald Trump. Vamos a ver lo que reportó, lo que dijo la Iglesia Católica sobre lo que está haciendo el presidente. Se mostró en contra de las deportaciones masivas de inmigrantes ilegales del presidente estadounidense Donald Trump. Una carta dirigida a los arzobispos del país norteamericano dijo que la medida lastima la dignidad de las personas, pidió no ceder ante las narrativas que discriminan y hacen sufrir innecesariamente a los migrantes y refugiados. El documento publicado por el Vaticano, el Papa también reconoció el derecho de una nación a defenderse y mantener a sus comunidades a salvo de aquellos que han cometido crímenes mientras están en el país o antes de llegar. Pero al mismo tiempo advirtió que el acto de deportar lastima a familias enteras que en muchos casos escaparon de la pobreza. Eso es lo que dijo Francisco, ¿no? Ante esto vino la respuesta de uno de los hombres más fuertes de Trump. Este personaje que es el famoso zar fronterizo. Fue el que también hace una semana comentó que debería iniciar ya el gobierno de Estados Unidos los bombardeos sobre Sinaloa. O sea, está enloquecido. El zar fronterizo de Trump le responde al Papa Francisco que se centre en la Iglesia Católica. Quiero que se centre en la Iglesia Católica y arregle eso y nos deje a nosotros la vigilancia fronteriza, dijo Homan a periodistas de la Casa Blanca. Ahí está parte de lo que responde este enloquecido zar fronterizo, pues lanzándose contra pues nada más y nada menos que la figura más importante de la Iglesia Católica, que aunque hay que decirlo, a lo mejor ha venido perdiendo adeptos un poco el catolicismo, sigue siendo la religión predominante en el mundo. Y también hay que decirlo, gran parte de los republicanos son conservadores y son de iglesia, con lo cual, pues así se vienen las cosas y así se siguen escalando las tensiones a nivel internacional. Y es importante el llamado que hace el Papa Francisco a los obispos de Estados Unidos, ¿sí? Porque hay que recordar que si algunas instituciones eran sagradas en el sentido no de catolicismo, sagradas en el sentido de que la policía, la migración o los agentes de migración no podían ingresar a las iglesias, era justamente las iglesias, no podían ingresar ahí. Con John Biden deportaron muchísima gente, pero nunca se metieron a las iglesias y a los hospitales. Ahora lo que pide el Papa básicamente a los obispos, defiendan la iglesia, ¿no? Y apoyen a los migrantes, porque se les están violando sus derechos humanos. Eso es lo que le dice el Papa finalmente a los obispos de la Iglesia Católica en Estados Unidos. También hay que decirlo, público, que en Estados Unidos creo que es el país donde más religiones se han crecido, ¿no? ¿Sí? Más este tipo de, hasta sectas, no sé cómo le llaman allá, un tipo de religiones raras que tienen luego. Pero bueno, al final de cuentas, el Papa solamente está defendiendo a los ciudadanos latinos, a los migrantes, pero Donald Trump, a través de su casi su portavoz en el tema de los migrantes, pues creo que sí lo ofende, ¿no? O sea, le dice, ¿sabes qué? Casi ponte a trabajar tú y déjame hacer lo mío.
cuando finalmente el Papa solamente está defendiendo los derechos de los migrantes en Estados Unidos y le pide a la Iglesia Católica pues haga lo propio, ¿no? Que defienda la Iglesia como tal, que siga dando apoyo y refugio a los migrantes como lo ha venido haciendo durante los últimos años, sobre todo en los años de Obama y John Biden, que finalmente fueron los dos presidentes que más han deportado a latinos a sus respectivos países. Eso se puede complicar, evidentemente. Ya vimos también que la Unión Europea está reaccionando, a toda América Latina está reaccionando ante los aranceles y todas estas nuevas políticas de Donald Trump. Yo creo, Publio, que al final de cuentas el gran perdedor va a ser no Donald Trump, el ciudadano estadounidense, ¿no? Los empresarios estadounidenses, sobre todo esas políticas contra migrantes que está implementando Donald Trump, el empresario y político republicano. Vamos al siguiente tema, Leo, y se calentaron las cosas también entre los periodistas. Y es que en las últimas semanas, luego de la llegada de Trump, ha habido como que un envalentonamiento de los críticos, ¿no? De los chayoteros. Y han visto de nuevo como que una vulnerabilidad, vamos a decirlo así, en la 4T, en la cual si tú estás del lado del Trump y empiezas a atacar, pues bueno, hay forma de que vayan creciendo. ¿Ya vieron cómo lo hizo Trump? Trump dobló a Claudia. Este tipo de comentarios que lo impulsa sobre todo el grupo de Al-Raqi y todos ellos. Bueno, pues el día de hoy se da una humillación épica a Sergio Sarmiento. Y es que un periodista, también muy metido en redes, Ricardo Sevilla, le pegó una trapeada y lo exhibe del por qué está tan molesto con la Cuarta Transformación. Y vamos a ver. El periodista Ricardo Sevilla Gutiérrez nos recuerda la razón de pesos que provocó el odio de Sarmiento contra la 4T. Hace unos días el comentócrata conservador Sarmiento publicó una insidiosa columna en la que hacía menos la inventiva y capacidad de quienes serían los responsables de impulsar el desarrollo de los semiconductores en México. Obviamente, la primera en salir a defender el pueblo y en contra del clasismo. La presidenta Sheinbaum señaló a Sarmiento su falta de conocimiento sobre el tema de tecnología. Pero uno se pregunta, ¿por qué tanto odio de Sarmiento al pueblo de México y a la transformación? Se nos pudo olvidar, pero Ricardo Sevilla lo recordó el por qué están ardidos estos chayoteros y empieza a publicar esto. Dice, está resentido. Era el representante legal, era el apoderado, era el dueño de una empresa que lucraba con el gobierno. La firma de Sarmiento pesaba, pero eso se acabó. AMLO y Claudia le tumbaron un negociazo. Ya nadie le compra y ahora aborrece la transformación. Y lo dice con facturas en mano, como se debe de hacer las acusaciones. Ahí está 1 millón de pesos. Ahí vemos a 1.150.000 pesos. También todos los contratos que le entregaba el gobierno de Calderón y de Peña. 2007, eso es Calderón. 2007, Calderón. 2007 también, todos los Calderón. Bueno, ahí está 1,5 millones, 750, 50,000 pesos. Esto sí es más recientón, ¿no? Es Nacional. Es de 19, desde Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación también. Que ya lo quitaron, ¿no? Ya lo quitaron, sí, es de los que ha ido. Por eso. Era del grupo de los INAI, ¿no? Que son los que también le entregaban concesiones y contratos a Sarmiento y a gente como Xóchitl. Y bueno, ahí es donde uno entiende, pues por eso están tan resentidos. Pues si dejaste de cobrar tu melón de pesos al mes, pues ¿quién no va a estar encabronado? Y ¿no? ese es de lo que se sabe. Sí, claro. O sea, ese es de lo comprobable. Es lo comprobable. Ajá. Además de los estados, acuérdate que todavía en esa época, diría las Sagradas Escrituras, en aquellos tiempos, todavía el PRI y el PAN tenían un buen de gobernadores, ¿no? Que fueron los que hicieron millonario a Roberto Madrazo comprándole medicamentos, ¿no? ¿Te acuerdas? Y por eso salió Latinos a través de este financiamiento. Pero bueno, regresando al tema de Sarmiento, obviamente, ese es de lo que se sabe, de lo que se facturaba. También hay que ver cuánto le daban a la mano.
¿no? Sí. Y qué gobiernos más. Acuérdate que también gobernaban en Michoacán, Coahuila, Estado de México, bueno, en fin, aún los estados más grandes y poderosos gobernaban. En ese entonces todavía gobernaba el PAN en Veracruz, ¿no? El PRI creo que gobernaba en Veracruz, ¿no? Quintana Roo, en fin, creo que sí es una forma de quererse vengar de alguien que les quitó, pues, la fuente de financiamiento, ¿no? Se cerraron las llaves y comenzaron a ladrar y patalear porque pues ya no tenían para vivir la vida suntuosa a la que están acostumbrados, ¿no? Vacaciones, NFL, partidos de grandes ligas, conciertos en Estados Unidos, vacaciones por Grecia, ¿no? Vuelos en primera clase, restaurantes en Mazarit y Quinta Avenida en Nueva York, ¿ven? En fin, esos son los privilegios que se les quitaron y por eso es que hoy están ladrando. Amigos, con esto terminamos el video del día de hoy. No se vayan sin dejar su like, estamos al pendiente de los comentarios y nos vemos en la próxima.